esta mañana 13 de septiembre del 2020 te quiero saludar. Soy el pastor Néstor Núñez desde Argentina, desde la Patagonia, y quiero mandar un saludo grande a todos los amigos, todos los hermanos que están mirando este video. Y en esta mañana quería presentarte algo muy lindo y algo muy especial que nosotros como hijos de Dios, o tal vez estás mirando este video ahora y no sabes lo que te quiero decir con hijo de Dios. Lo que quiero decirte es todos aquellos que profesamos y confiamos en que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, y que hoy está sentado a la diestra del Dios Padre y está en el cielo, pero también está en nuestras vidas, en nuestro corazón. Entonces, por ahí ese lenguaje muchas veces en las iglesias no se entiende, o a veces tal vez no se ha explicado de la manera en profundidad, pero lo importante es no querer menospreciar ningún tipo de enseñanza, sino que es traer un poco más de claridad a lo que algunos ya saben, otros han aprendido, y poder entender de qué se trata. Por eso en esta mañana lo que quiero transmitirte es un mensaje que tiene que ver con el reino de Dios. Y quiero ir rápidamente al Evangelio de San Juan, y en el capítulo 3 comienza de esta manera. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros podemos ver un diálogo muy lindo, un diálogo que no fue provocado por Jesús, sino que fue provocado por Nicodemo, porque dice que Nicodemo se acercó a Jesús de noche, como en tinieblas, como en penumbra, porque este hombre, que era una persona de autoridad dentro del judaísmo, tenía intrigas y quería decirle a Jesús que sabía y reconocía que él había venido de Dios, pero no reconocía del todo que él era el Hijo de Dios, porque él le decía que había venido como maestro para enseñar, para traer una revelación, pero no reconocía que era el Hijo de Dios. Y nosotros podemos ver en esta historia que Jesús le hace algunas preguntas y le hace algunas respuestas y le da alguna información que a veces, como nosotros, Nicodemo como nosotros, o nosotros como Nicodemo, muchas veces pensamos que tenemos las cosas claras
o las cosas del todo definido con respecto a ciertos grados de conocimiento en nuestras vidas por el hecho de solamente participar en alguna denominación o estar dentro de las iglesias. Y nosotros muchas veces podemos estar muchos años sin entender qué es lo que significa el reino de Dios o el reino de los cielos, como lo define la palabra de Dios. Yo quiero hacer un pequeño recuento histórico o reconto histórico en donde podemos ver que desde los tiempos, desde el momento que Adán peca y empieza a desprenderse el hombre de la relación con Dios, y en ese momento hay una separación de la humanidad, permanentemente Dios intentó acercar a la humanidad a través de diversos pactos, a través de diversos hechos, a través de la ley. Empezaron a ver cosas en donde Dios quería tener una relación con su pueblo, pero el pueblo de Dios no entendía qué es lo que Dios quería hacer con ellos. No podían lograr entender. Entonces, por mucho tiempo, Dios vino siguiendo a la humanidad para reconciliarlo consigo mismo, y la humanidad no entendía. Entonces, cada vez que Dios actuaba o hacía algo en el pasado, siempre el pueblo de Dios por un tiempo estaba contento, pero llegaba el momento en donde verdaderamente el pueblo es como que se divorciaba de Dios, se apartaba de Dios, y Dios también se apartaba porque había algo que no podía mantenerlo unido, que era el pecado que el pueblo ejercía, el pecado que el pueblo practicaba, y eso no podía hacer que el pueblo estuviera unido a su Dios. En el tiempo del profeta Samuel, Dios estaba llevando adelante a su pueblo por medio de este hombre de Dios, profeta, y resulta que el pueblo de Dios lo que quería era tener reyes como tenían las naciones vecinas. Entonces tanto le insiste que Dios accede a la petición de su pueblo y le entrega un rey conforme el corazón de su pueblo. Entonces entrega un rey que era muy alto, muy robusto, un rey que dice la palabra de Dios que era desde los hombros para arriba, no había quien lo supere. Entonces había levantado Dios, había permitido que se levante de entre el pueblo un hombre, y ese hombre se llamó Saúl. Saúl es el escogido, la palabra significa escogido del pueblo o desde el pueblo, eso significa Saúl. Y ese hombre se levantó como el primer rey de Israel. Dios no tenía en sus planes que Israel tuviera un reino, porque Dios no quería comparar a su pueblo con los pueblos vecinos. Dios no quería que su reino sea gobernado como eran gobernados los otros pueblos. Pero Dios accedió igualmente y permitió en su amor, en su misericordia, que el pueblo tenga su rey. Igualmente el pueblo comenzó a trabajar de una manera muy mala. El rey ese no tenía el corazón como a Dios le agradaba, y comenzó a hacer cosas que a Dios no le gustaba. Entonces a partir de ese momento comienza Israel a tener reyes, y empiezan a tener una serie de conflictos, porque esos reinos siempre tenían que ver con corazones de hombres que no estaban entregados a Dios ni a la voluntad que Dios tenía que hacer. Pasan los años, pasan los siglos, y resulta que nosotros vemos que a veces hablamos del reino de Dios, pero para poder entender esto nosotros tenemos que ver y ir visualizando que el elemento que Dios permitió que se levante como un rey, eso estableció también principios para que Dios los utilizara para enseñarnos a nosotros de qué se trata un reino. Entonces nosotros detectamos que para que haya un reino tienen que haber súbditos, y para que haya un súbdito tiene que haber un rey, y tienen que haber leyes que establezcan ese reino. Y todo esto Dios lo sabía, y sabía que tenía que trabajar con su pueblo en su forma de pensar. Por eso cuando vemos y leemos la escritura en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 40, cuando comienza en el profeta ahí en ese capítulo y el versículo 1, que habla de consolado, consolado pueblo mío, porque venía el tiempo en donde iba a venir el Salvador, iba a venir Jehová, y el mismo Dios se iba a presentar en la tierra, se iba a hacer hombre. Lo estaba anunciando el profeta Isaías, y cuando viene ese anuncio significa que iba a venir
a instalarse un reino sobre la faz de la tierra. Un reino nuevo iba a venir desde los cielos a la tierra a traer un nuevo mensaje. Y ese mensaje es lo que nosotros muchas veces no comprendemos de qué se trata el reino de los cielos. Nosotros hacemos ideas en nuestros pensamientos, nosotros tenemos concepciones a veces que lo que es un reino, o a veces tenemos como el misticismo metido en nuestro conocimiento, en lo que a nosotros nos han enseñado, en las costumbres que hemos incorporado en nuestras vidas y no entendemos con claridad. Por eso la idea es que nosotros podamos entender de qué se trata el reino de los cielos o el reino de Dios. Pasa esto que va sucediendo con el pueblo de Dios alrededor de los tiempos históricos bíblicos, y resulta que Dios empieza a enseñar al pueblo que para que haya reino es necesario que haya rey. Comienza a enseñar que los súbditos tienen que obedecer a las leyes de ese rey, y cuando pasa el tiempo, allí el tiempo del nacimiento, el tiempo de la manifestación del Señor, el tiempo de la manifestación de la voluntad perfecta de Dios para con la humanidad, nosotros vemos que viene una persona que se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, un hombre que nace en Belén, y ese hombre hace una transformación en todos los aspectos. Hasta ese tiempo, el mundo romano y judío lo empieza a transformar, pero no lo transforma como los conceptos que tenían los judíos. Los judíos pensaban que venía un reino en donde iba a restablecer el orden del judaísmo. Ellos pensaban que como venía del linaje de David, y David había sido un guerrero, un rey que había establecido, había conquistado, ellos no entendían cuál era la conquista que tenía que hacer este rey. No entendían, porque uno tiene que entender que para que alguien sea coronado rey tiene que tener victoria, tiene que tener conquista. Pero ellos entendían y tenían la mirada en cosas que eran naturales. Por eso cuando Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo no podía entender, porque Nicodemo, habiendo sido instruido en el fariseísmo, en el judaísmo, él lo que tenía era todas cuestiones naturales metidas en su pensamiento, ingresadas en su intelecto, y él no podía entender el lenguaje de Jesús. Por eso cuando Jesús le dijo es necesario nacer de nuevo, Jesús no le estaba hablando de una cuestión biológica. Por eso le dijo, si no entiendes las naturales, las terrenales, ¿cómo vas a comprender las celestiales? Y lo que estaba hablando es, Jesús lo que le estaba diciendo, es necesario transitar un tiempo para poder entender las cosas de Dios. Por eso nosotros vamos a ver que Jesús en los tiempos que caminó enseñaba con parábolas, enseñaba de una manera para que las personas, algunos podían entender que eran los discípulos a los que él le había desarrollado el mensaje, a los que a él le venía a descubrir la verdad del reino, los misterios del reino, y eran muy difíciles de entender y de digerir para las personas de ese tiempo, porque el judaísmo había hecho en el corazón de los sacerdotes y en el corazón de la gente un pensamiento que estaba muy distorsionado con el pensamiento original de Dios con respecto a lo que el hombre tenía que transformarse en ser un seguidor de Jehová hasta ese momento. Entonces Jesús vino a hacer una transición muy fuerte y una transición muy radical para ese tiempo, porque él no chocaba contra la voluntad de Dios. Jesús no chocaba contra la voluntad de Dios, porque él era Dios hecho hombre, era Dios en la tierra, era el mismo Dios, era el Verbo, se hizo hombre, caminó entre los hombres, vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Y nosotros vemos que el choque más grande que Jesús tenía era contra las formas de pensar del fariseísmo, era la forma de pensar del tiempo ese que tenían, era una manera ortodoxa, y que eran las costumbres, querían
se habían fosilizado las costumbres con respecto a lo que Dios era. Es como que el judaísmo había querido empaquetar a Dios, lo habían querido meter en una caja, lo habían querido meter en un molde, y en ese molde, como estudiarlo, como manejarlo, como saber qué es lo que Dios puede hacer a favor nuestro. Y resulta que Jesús vino a deshacer todo ese tipo de conceptos, porque en principio los conceptos que Dios le había entregado a Moisés tenían que ver con un ordenamiento, pero no era para quedarse a vivir, sino que era para poder saltar a un paso más allá y comenzar a obedecer toda esa ley que había dejado el Señor a través de Moisés. Toda esa ley tenía que quedar grabada en los corazones, y ya no tenía que ser esa ley puesta en obras, obedecida por temor, por terror, sino que tenía que comenzar a ser obedecida por amor a Dios. Pero tenía que haber una transición, y esa transición llevó varios siglos, y hasta el día de hoy muchas veces nosotros no entendemos de qué se trata el reino de Dios. Había un reino, o hay un reino celestial, y está el reino natural en el cual nosotros pertenecemos. Cuando Adán peca, nosotros, los hombres, por cuanto pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo habla en Romanos capítulo 3, versículo 23, estamos destituidos, estamos separados, porque el pecado produce muerte, y muerte, la palabra muerte es separación. Nosotros nos separamos de Dios, y esa separación hace que no tengamos comunión. Entonces el hombre se separó, Dios siempre quiso unirnos, y fue necesario que cielo y tierra se pudieran unir, y el único que pudo hacer esa unión, esa unidad, ese acercamiento fue Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a la tierra, el Señor utiliza el cuerpo y el vientre de María para hacer el depósito, y ella es cubierta por el Espíritu Santo, es concebida, y Jesús es concebido. Jesús es venido a la tierra, viene a la tierra, se hace hombre, y Él nace como Jesús en una aldea de Belén. Y Él trae todo lo que Dios, porque Él era Dios, era 100% Dios y 100% hombre, venía con el mensaje del reino. La tierra había recibido en ese momento el que iba a ser el rey de reyes y señor de señores, pero hasta ahora, hasta ese momento, no se había manifestado la gloria del Señor, no se había manifestado quién era Él verdaderamente, sino que estaba en la tierra porque era un tiempo de transición. En los tiempos que viene Jesús, la tierra estaba en un desorden total, y había muchas ebulliciones, y como venía el mensaje del Salvador, también en ese tiempo había una gran mortandad, una gran mortandad de niños, había muchos homicidios, y la gente en ese tiempo tenía una necesidad, porque no solamente el Imperio Romano se había transformado en una tiranía sobre la tierra, sino que también el judaísmo, a través de los sacerdotes que estaban instaurados, se habían transformado en personas que, en vez de facilitarle la vida a los menesterosos, de facilitarle la vida a los que menos tienen, a los huérfanos, a las viudas, lo que hacían era hostigarlos, era oprimirlos. Entonces tenía que venir el Salvador, y el Salvador también de nuestras vidas con respecto al pecado, porque Jesús tenía que venir a vencer. ¿Qué tenía que vencer Jesús? Jesús tenía que vencer la muerte, y tenía que vencer el pecado en nosotros. Por eso, cuando Él viene y Él se entrega verdaderamente y Él es crucificado, nosotros vemos que Él le colocan unas coronas de espina, y esa corona de espina significa que Él fue coronado como el rey del reino de los cielos, del reino de Dios en la tierra. Por eso Jesús comienza a hablar y empieza a enseñar, y Él empieza a partir de muchas parábolas. Nosotros podemos ver en Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 20, habla de la parábola del sembrador, y Él empieza a hablar que dice que el sembrador salió a sembrar la semilla,
y que la semilla cayó en una parte cayó en buena tierra, la otra cayó en espinos, la otra cayó al costado del camino y otra cayó en pedregales. Lo que empezó a hablar Jesús en parábola era lo que Jesús había hecho al venir a la tierra. Había comenzado a hacer una revolución, y esa revolución comenzó a una velocidad muy lenta, pero una velocidad que después se iba a propagar. Por eso dice en Marcos capítulo 4, versículo del 26 al 29, podemos ver que cómo es el crecimiento de esa semilla. Él siempre estaba hablando del reino de los cielos, de cómo ese reino iba a comenzar siendo muy insignificante. Eso lo vemos en Marcos 4, capítulo 4, versículo 30 al 32. Empieza a hablar de cómo es el reino de los cielos semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de la semilla de las hortalizas, pero cuando es plantada empieza a crecer y empieza a crecer. Jesús comenzaba a hablar de que Él traía la semilla, que era el mensaje de salvación, era el mensaje del Rey, el mismo Rey, Él, Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, comienza a propagar el mensaje del reino de Dios. Y el mensaje del reino de Dios era muy contradictorio. El mensaje del reino de Dios no hablaba de grandes opulencias. El mensaje del reino de Dios se resumía en pocas palabras. El mensaje del reino de Dios era algo que producía un dolor en el estómago de las personas que estaban en autoridad. Y el mensaje del reino de Dios producía también un desconcierto aún a aquellas personas que tenían que estar bajo autoridad de los magistrados, los que estaban en autoridad, bajo autoridad de los sacerdotes. Y nosotros vemos que Jesús comienza a enseñar muchas cosas. Entre las cosas que enseña quién es el mayor. Y ahí lo vemos en Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Comienzan a disputarse discípulos de Él para ver quién era el mayor. Cuando Él no estuviera, quién iba a ocupar el lugar de preeminencia. Y Jesús, conociendo el corazón de ellos y todo lo que la vida le había enseñado, las costumbres, lo que habían aprendido a través de mirar, se dio cuenta Jesús que ellos no entendían de qué se trataba. Entonces Jesús tenía que hacer un alto y explicarle que en el reino de los cielos y en el reino de Dios las cosas no son así, que el que quiera ser el mayor sea el menor como el que sirve. Entonces los discípulos fueron los primeros impactados con el mensaje del reino de Dios, porque nosotros podíamos ver que en el reino, para que haya un reino tenía que haber súbditos, y para que haya súbditos tiene que haber un rey, y para que nosotros seamos parte de ese reino, por eso a Nicodemo le dijo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino. Nacer de nuevo está hablando de cambiar de pensamiento, está hablando de arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de pensamiento, dejar de pensar lo que yo estoy pensando hoy para poder cambiar de vida. Ninguno de nosotros vamos a obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces Jesús venía a romper un modelo, Él venía a romper un paradigma, porque era imposible. Él decía que sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. Lo que hereda el reino de Dios tiene que ser nacido del Espíritu, tiene que ser nacido en la transformación, en el cambio de pensamiento. Y entonces Jesús empieza a hacer un discurso muy confrontativo, pero siempre Él utilizaba la misma ley de Moisés como sustento de lo que Él decía. Por eso los fariseos no lo podían tocar, los fariseos no podían ir en contra de Él, porque no le encontraban la ocasión de hacerlo pecar contra Dios, contra el blasfemar contra Dios, porque Él nunca blasfemó contra Dios, porque Él era Dios. Esas leyes, Él era la palabra, Él era el mensaje que se le había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Lo que sucede que los
maestros de la ley, los intérpretes, aún los sacerdotes de siglo en siglo, no pudieron transmitir la información de la manera correcta, de la manera precisa. Por eso tuvo que venir el mismo Jesús a transmitir el mensaje. Por eso Él vino a hacer todo lo que Él le enseñó, Él lo practicó. En un momento viene Santiago y Juan en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, y ellos querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dice que cuando vengas en tu gloria, algunos de nosotros queremos sentar a la derecha, el otro a la izquierda. Y Jesús veía nuevamente en el corazón de discípulos fieles, de personas que tenían un corazón noble, la mezquindad, y veía que había en el corazón del hombre esa necesidad de ego, esa necesidad de hacerse más grande que los demás, esa necesidad de ocupar lugares que a veces no nos corresponden, sabía que en el corazón del hombre estaba esa necesidad de orgullo, esa necesidad de ser visto, esa necesidad de recibir los aplausos, esa necesidad que Dios no tenía y que Él mismo quería enseñar a sus discípulos. Nosotros vemos en Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36, otra enseñanza tremenda de Jesús que tiene que ver con el reino y la enseñanza de amar a los enemigos. Todo este tipo de enseñanza no entraba en la mente del judaísmo, no entraba en la mente judaica, porque el judaísmo era un pueblo combativo, era un pueblo que, si bien cuando Jesús vino a la tierra estaba en pleno, había sido tomado por el Imperio Romano, no era un pueblo sencillo, era un pueblo guerrero desde su principio. Pero en este tiempo Dios lo que le quería enseñar era que aprendiera a batallar, no con seres humanos, sino que aprendiera a batallar con el pecado, que aprendiera a batallar con la falta de perdón, que aprendiera a batallar con movernos a misericordia cuando vemos la necesidad. Lo que quería enseñarle Jesús era de qué se trataba el reino. Entonces vemos también que dice Jesús en en Lucas 9 y en el versículo 51 al 56, Él lo había encomendado algo a los discípulos, Él había enviado a los discípulos a predicar el Evangelio. Cuando volvían, ellos se venían alegrando, se ponían tan contentos porque decía que los mismos espíritus se sujetaban a ellos, y ellos decía que no se tenían que alegrar. Y también se enojó mucho con esos discípulos porque pasaron por una aldea y como no le dieron la respuesta que ellos esperaban, querían orar a Dios, al cielo, y que descendiera fuego del cielo como Elías había hecho. Y Jesús se enojó mucho y lo reprendió y le dijo: ¿de qué clase de espíritu sois vosotros? ¿No saben que el Hijo del Hombre no vino a que las almas se pierdan, sino que vino a salvarlas? Y Jesús le enseñaba de una manera en donde chocaba permanentemente, porque Jesús no salía a su defensa, Jesús no salía a aquellos que lo ofendían a atacarlo, Jesús salía a aquellos que lo atacaban, Él los abrazaba, a aquellos que lo injuriaban, Él no hacía ningún tipo de comentario, aquellos que querían destruirlo, Él seguía predicando las buenas nuevas del reino para ver si se podían salvar. Porque la charla que tuvo con Nicodemo tuvo la oportunidad de poder reconocer y decir que Él era el Hijo de Dios. La misma charla que tuvo Jesús con Pilato. Porque cuando Pilato le dijo: dicen que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: ¿y tú lo dices porque te dicen o porque tú lo crees? Jesús le estaba dando la oportunidad en ese momento a Pilato para que pueda creer en el nombre de Jesucristo. Aún hasta el último momento, en los momentos difíciles de su transición física en este cuerpo que Él mismo se había permitido tener para venir a salvar a la humanidad, Él no perdía tiempo en predicar el arrepentimiento, en Él transformarse en una oportunidad de salvación. Lo hizo con Pilato, lo hizo con el hombre que estaba crucificado al lado de Él. Permanentemente Jesús buscaba la salvación de la humanidad. Y vemos que
en Lucas capítulo 10, versículo 20, los discípulos de él también se regocijaban porque los demonios se sujetaban al nombre de Jesús, y Jesús también los tiene que reprender porque no entendían que eso no era lo importante, sino que eso solamente era una herramienta, era un elemento más portador de aquel que porta y es parte del reino. No tenían que interesarle tanto, sino que lo más importante era que el nombre de ellos estaba escrito en los cielos, el nombre estaba escrito allí en los cielos, en el reino de Dios, que ellos estaban siendo conocidos por Dios. Y eso es lo que Jesús siempre venía y les tiraba todas esas ideas, porque ellos tenían unas ideas totalmente distorsionadas de lo que era el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces Jesús, que era el rey mismo, tenía que venir a encarrilar, tenía que venir a escuadrar, tenía que venir a darle forma a ese reino, porque no lo podían entender. Los discípulos más íntimos no comprendían de qué se trataba, no entendían, y aquellos que tenían y eran eruditos en la palabra tampoco comprendían, porque había habido mucha distorsión, había habido mucho mensaje humano, había visto muchas costumbres, habían habido muchas tradiciones y habían opacado, habían anulado la ley de Dios, y la ley de Dios era siempre la misma desde el principio. La ley de Dios siempre fue la misma desde el Antiguo Testamento y al Nuevo Pacto. Siempre el mensaje de Dios para la humanidad fue el mismo, solo que la humanidad no podía escucharla. Y dice que en Lucas capítulo 11, versículo 37 al 54, nosotros vemos que comienza Jesús a hablarle de una manera muy tremenda a los fariseos, y le habla de toda la hipocresía que ellos cargaban, de toda la costumbre que ellos preferían mantener por encima de mantener la ley de Dios, que era lo que verdaderamente iba a salvar a la humanidad. Y vemos también en el capítulo 12 de Lucas, versículo 1 al 3, y le habla de la levadura de los fariseos. Sigue castigando a los fariseos de una manera que ellos puedan despertar, porque el mensaje de Jesús no era de condenación, sino que era un mensaje de salvación, para ver si ellos se arrepentían de su orgullo, se arrepentían de ese ego que querían marcar, esa eminencia que les gustaba aportar, eso de ser aplaudido, eso de ser colocado en los primeros lugares dentro de las sinagogas, de ser visto. Por eso Jesús siempre se detenía en algunos momentos cuando caminaba y miraba cómo su pueblo, porque Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se estaba moviendo entre sus pueblos, entre sus súbditos, y veía cómo los súbditos, que siendo súbditos, siendo menor que Él, querían ubicarse en lugares de eminencia. Y vemos que en San Juan capítulo 18 y versículo 36 al 37, Jesús hace una respuesta a Pilato. Cuando Pilato le dice, Pilato no sabía cómo hacer como para poder salvar que la condena no le caiga a Jesús. Pilato le dice, mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de este mundo. Cuando le dice, mi reino no es de este mundo, lo que le está diciendo que mi reino no tiene nada que ver con los parámetros que utilizan para vivir. Porque cuando habla la palabra de mundo, habla de formas y de métodos de poder llevar una vida adelante. Por eso el reino de los cielos no tiene nada que ver con los parámetros que las sociedades muchas veces han establecido humanamente. Porque el reino de los cielos siempre va como en contra de todo lo que se ha establecido humanamente por costumbres y tradiciones. También vemos que Jesús, para llegar a ese punto, ya tenía que haber cansado la paciencia, los había llevado hasta a la confrontación extrema, porque Jesús había, a través de su mensaje contradictorio para esos tiempos, Jesús a través de ese mensaje controversial, ese mensaje ácido que tenía Jesús, lo único que afectaba era a los que estaban en eminencia.
los que habían escalado a lugares de privilegio, aquellos que le exigían a los demás qué es lo que tenían que hacer, pero ellos mismos no lo hacían. Por eso Jesús fue llevado al lugar de ser apresado. Por eso Jesús fue llevado a ese mismo lugar para después ser enjuiciado, ser condenado a muerte y muerte de cruz. Y nosotros lo que podemos detectar, que el apóstol Pablo, a través de los tiempos, Jesús es coronado rey, porque Jesús vence a la muerte y Él se transformó en esa victoria, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que para nosotros era imposible, vencer a la muerte, Él pudo venir y vencerla. Vence la muerte, nos entrega la victoria y nos da la posibilidad, por medio de Él, de poder acceder nosotros al reino de los cielos y acceder a la vida eterna. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a mí, el único Dios verdadero. Que nosotros podamos entender en este tiempo qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos no se trata de bebida ni comida. El reino de los cielos no se trata de intelecto. El reino de los cielos se trata de conocer a Dios todos los días un poco más. Y a medida que vamos conociéndolo, nosotros tenemos que ir obedeciéndolo. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación, el mensaje que Jesús dejó durante esos 3 años y medio que transitó al lado de sus discípulos. Y el mensaje que siguió transmitiendo por medio de su Espíritu Santo después, cuando vinieron esos apóstoles que, habiendo sido discípulos, habiendo sido enseñados por Él, pudieron comenzar por medio del Espíritu Santo a entregar el mensaje de salvación. Por eso encontramos en Gálatas capítulo 5 y versículo 14 que dice, el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Galacia, le dice: toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también en una carta que él le dedica a los judíos que se encontraban en Roma, dice en el capítulo 13 del libro de Romanos, de la carta a los romanos, y en el versículo del 8 al 10 también le hace saber que amarás al prójimo como a ti mismo. El mensaje de la cruz es el mensaje de un amor que es incomprensible, un amor que perdona los pecados, un amor que hace pasar por alto las ofensas, un amor que no busca lo suyo, un amor que no busca reconocimiento, un amor. El reino de los cielos es algo que nace tan pequeño en el corazón del hombre y se va haciendo tan grande. Para poder entrar al reino de los cielos es necesario, para verlo es necesario nacer de nuevo, y para poder entrar tenemos que ser bautizados en agua y en espíritu. Eso es lo que produce la transformación y comenzamos a disfrutar de los beneficios del reino de Dios. Y los beneficios del reino de Dios no siempre tienen que ver con cuestiones materiales. La mayoría de las cosas tienen que ver con cosas que no son de esta tierra, cosas que no se ven, cosas que no se pueden tocar, pero sí cosas que se pueden sentir. Si en esta tarde, tú estás escuchando este mensaje y no estás entendiendo de qué se trata el reino, o te han enseñado o has comprendido el reino de una manera diferente, yo quiero que tengas paz en tu corazón y que en este tiempo le digas a Dios cómo conocerlo en profundidad. Y el Espíritu Santo te va a llevar a la Escritura, y el Espíritu Santo te va a llevar a la oración. Y vas a comenzar a entender lo que es el Espíritu de Dios en tu vida. Y vas a comenzar a entender lo que es el reino de Dios en tu vida. Porque el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios, Jesús vino a implantarlo a los corazones. Y lo implantó en 12 corazones.
Y esos 12 corazones comenzaron a propagarlo por todo el mundo antiguo conocido. Por eso el reino de los cielos era semejante a la semilla de mostaza, que si bien comienza muy pequeño, sí va a ser muy grande. El mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz y todo lo que Él enseñó, que tiene que ver con perdonar, que tiene que ver con servirle a los demás, ser humilde, ser manso de corazón, no buscar los primeros lugares, poder atender a alguien, movernos a misericordia en el medio de las dificultades de otra persona, no pensar solamente en nosotros como centro del universo. No es que el mundo se levanta en contra de nosotros, sino que a veces nosotros tenemos que movernos para que el mundo vea la luz de Jesús en nuestras vidas. Este mensaje yo quiero dejártelo para que puedas descansar, porque a veces no se entiende. A veces en este tiempo de empoderamiento que se habla tan fuerte, que se habla de tantas cosas, y resulta que en el momento de la crisis, en el momento cuando el problema queda solamente entre tu mente, tu corazón y tu almohada, parece que no hay respuesta. Yo quiero traerte esta respuesta, la respuesta de la verdad. La verdad era Jesús. Jesús fue tomado como que fue algo que no tuvo efecto a los ojos de los judíos, pero a los ojos de los que creemos tuvo el efecto más grande y el impacto mayor en toda la creación, en todo el universo. Por eso nosotros tenemos que aprender a mirar, sacarnos los anteojos de las costumbres y de las tradiciones y ponernos los anteojos de la fe, de la esperanza y del amor. Pero de estos tres, el mayor de todos es el amor. Yo quiero orar por tu vida, y si tal vez nunca has conocido al Señor y no has conocido lo que es el amor de Dios, yo quiero que en este momento puedas inclinar tu cabeza, pero sobre todo tu corazón, y que le digas: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, quiero volver a ti, me he equivocado tremendamente, pero yo renuncio al pecado, a Satanás, al mundo, y yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, y yo quiero ser tu hijo y quiero que tú seas mi Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje, pensando que va a llegar a un corazón que necesita traer claridad, porque a veces el misticismo ha tocado la puerta de las congregaciones. El misticismo ha empañado la verdad del Evangelio. Vamos a decirle: Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos estás enseñando. Padre, te pedimos, Señor, que sigas quitando velos, que sigas quitando las vendas, Señor, que impiden verte a cara descubierta, como dice tu palabra, Señor, porque solamente a cara descubierta somos transformados de tiempo en tiempo, Señor. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo, a Jesucristo de Nazaret, Señor, que vino a salvarnos, que vino, Señor, se glorificó, Señor, Él se hizo Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre, por amor a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y nunca te olvides que el reino de Dios no es de esta tierra. Dios te bendiga.